¿Todo bien? Vamos ok, gracias. Vamos a iniciar. ¿Se recuerdan de que el día viernes pues estuvimos conversando acerca de la parte de lo que corresponde a lo que son esas ventajas, ¿verdad? Que se pueden tener de la agroindustria, ¿sí? Como país, si lo comparamos con otros países, ¿verdad? Sí, entonces comentamos de que hay disponibilidad de materias primas, ¿sí? También indicamos de que hay la parte de lo que son climas apropiados para poder desarrollar diferentes tipos de cultivos, ¿sí? También comentamos acerca de esa proximidad que pueda haber con los mercados, ¿sí? Estados Unidos, México, Centroamérica, ¿sí? También la mano de obra disponible que hay, ¿verdad? Con esa vocación agrícola, ¿sí? Y también comentamos de la parte de lo que son esos puertos, ¿verdad? Para poder transportar la parte de lo que son esos productos, ¿verdad? Hablamos tanto del Océano Pacífico como la parte de lo que es el Océano Atlántico, ¿verdad? ¿Sí? Luego también comentamos acerca, dependiendo cómo realmente vaya a estar conformada la agroindustria o la empresa, dijimos de que puede haber una integración que puede ser de forma vertical o también podría ser de una forma horizontal. Dijimos de que cuando hay una integración vertical, son cuando todos esos procesos administrativos, producción, transporte, distribución y venta se realizan por una misma empresa, ¿sí? Ahí hablamos de que puede existir una mejor planeación, un mejor control, una mejor organización bajo una sola dirección. Eso es de una forma vertical. Mientras que cuando hablamos de una forma horizontal, van a haber varias empresas que van a realizar toda esa parte, ¿sí? Entonces, de esa manera, ¿verdad? Ok. Muy bien. Entonces, de esa forma. También comentamos un poquito acerca de lo que es la agroindustria rural. Dijimos que la agroindustria rural es cuando nosotros vamos a retener todo ese valor que se pueda generar en el mismo lugar, ¿sí? Entonces, de esa manera, ¿verdad? Cuando viene, se hace el proceso de selección, se hace el proceso de lavado, se hace el proceso de clasificación, almacenamiento y empaque, ¿sí? Transporte y la parte lo que es también. Entonces, de esa manera, ¿verdad? También es importante hacer mención de que la agroindustria ha girado, por ejemplo, en la parte que es transnacional, aquella que tiene gran tamaño, ¿sí? Que tiene una gran capacidad empresarial y también que tiene la parte de lo que es una tecnología moderna, tiene también una integración vertical, mientras que la pequeña y la mediana está dirigida específicamente para un mercado interno, ¿sí? Generalmente con baja capacidad empresarial, tiene poco personal, ¿sí? Y que en la parte de lo que es el nivel tecnológico, pues no puede realmente competir con la parte de lo que es el mercado exterior. De esa manera. Bien, otra de las cosas también importantes, nosotros hemos estado hablando de lo que es alimentos, de lo que es la conservación, ¿sí? Y vamos a ir definiendo, pero antes de definir qué es una conservación, vamos a ir definiendo qué es un alimento, ¿sí? Si nosotros vamos o revisamos la parte de lo que es el Código de Salud, ¿sí? El decreto 9097, vamos a encontrar que hay ahí alguna definición de la parte de lo que es el alimento, ¿sí? Y hace referencia que es todo alimento o producto natural, puede ser artificial
¿sí? Simple, puede ser simple o puede ser compuesto, ¿sí? Puede también ser procesado o no, aquel que vamos a ingerir, ¿sí? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder nutrirse, poder mejorar o simplemente por un hábito o un placer, ¿sí? Aun cuando no sea con fines nutritivos. O sea, si nosotros revisamos diferentes definiciones de la parte de lo que es el alimento, vamos a encontrar que es un producto natural, artificial, simple o compuesto que nosotros venimos y lo vamos a consumir con el objetivo de poder mejorar la nutrición o simplemente por placer, aunque no sea con fines nutritivos como tal, ¿verdad? ¿Sí? Recuérdense que en la parte de lo que son estos alimentos van a ser esenciales para la parte de lo que es crecimiento, para la parte de lo que es desarrollo. Cuando hablamos de desarrollo, de todas esas funciones que puede tener el organismo, todas esas funciones metabólicas esenciales del ser humano, ¿sí? También me puede servir para poder construir tejido muscular, por ejemplo, ¿sí? También puede ser para poder recuperar órganos, ¿sí? Entonces, o el crecimiento del cuerpo como tal. Entonces, va a tener realmente varias funciones. Crecimiento, desarrollo, construcción del tejido muscular, ¿sí? Recuperación de órganos, ¿sí? De esa forma. Entonces, esos alimentos los podemos ir clasificando de varias formas, ¿sí? Podemos decir por su origen. Por el origen, nosotros vamos a decir que podemos tener alimentos de origen animal o de origen vegetal, ¿sí? Podemos decir de esa manera. También podemos decirlo por composición. Cuando hablamos de la composición, nosotros podemos decir todos aquellos que su aporte que predomina son los carbohidratos, vamos a hablar de esos alimentos glucídicos. Lo voy a anotar aquí. ¿Sí? Los glucídicos son aquellos alimentos que lo que predomina es poder aportar carbohidratos. Luego tenemos esos alimentos proteicos que su aporte principal van a ser las proteínas. Tenemos los alimentos lipídicos que su función principal es aporte de ácidos grasos. Entonces, por su origen podemos decir de origen animal o de origen vegetal. Por su composición podemos decir alimentos glucídicos que el mayor aporte o el que predomina va a ser el aporte de los carbohidratos. Mientras que la parte de lo que son estos alimentos proteicos, lo que va a predominar realmente es proteínas, los lipídicos, la parte de lo que son los ácidos grasos, ¿sí? Y también podemos decir que los alimentos los podemos ir clasificando por su función nutritiva. Cuando hablamos de la función nutritiva, nosotros vamos a comentar que estos pueden ser energéticos, ¿sí? Alimentos que aportan macronutrientes, que la función es dar energía. Eso es lo que va a proporcionar al organismo. Toda esa energía para todas las actividades metabólicas que se realizan de forma diaria, ¿sí? O también podemos decir que van a ser alimentos reguladores, alimentos que contienen micronutrientes, ¿sí? Los cuales van a ayudar a funciones muy específicas en el organismo, ¿sí? Entonces, de esa manera. O también podemos decir aquellos alimentos que los podemos clasificar
como alimentos plásticos, o sea, alimentos que ayudan a crear, a mantener y reparación de tejidos. Entonces venimos, según su función nutritiva, energéticos, macronutrientes que lo que van a hacer es aportar o dar energía a la parte de lo que es el organismo. La parte de lo que son los reguladores son también alimentos que contienen micronutrientes y estos micronutrientes, ¿sí? Lo que van a hacer es ayudar a funciones muy específicas en el organismo, ¿sí? Y estos van a ayudar a reparar la parte de lo que son tejidos, ¿sí? Y también podemos decir que los alimentos los podemos clasificar en alimentos según su vida útil. O sea, según el tiempo en que el alimento se puede mantener estable. Cuando un alimento deja de ser estable, es que empezó a perder esas propiedades. Propiedades físicas, propiedades químicas, propiedades sensoriales o propiedades biológicas, ¿sí? Entonces, de esa manera. Entonces, cuando nosotros hablamos de que según su vida útil, podemos decir perecederos. Cuando hablamos de alimentos perecederos, aquellos alimentos que se van a deteriorar o que van a perder sus propiedades o sus características, lo vamos a colocar acá. Pierden sus propiedades o características, ¿sí? Antes de las 48 horas. Ahí hablamos de alimentos perecederos. Cuando decimos alimentos semi perecederos, nosotros estamos diciendo que duran más o menos entre 48 horas a 3 meses. Y luego decimos los no perecederos, que son aquellos que pueden durar más de 3 meses. Entonces, según la vida útil, podemos decir perecederos, semiperecederos o no perecederos, ¿sí? Dependiendo el tiempo en que un alimento va a mantener esas características. Estamos hablando de esas características tanto sensoriales, tanto físicas, tanto la parte microbiológica, o sea, la parte biológica como tal. Entonces, si son perecederos, van a perder sus propiedades o características antes de las 48 horas. Semiperecederos, 48 a 3 meses y no perecederos, más de 3 meses, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de esa forma los podemos ir manejando, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Decime España. Ingeniero, cuando habló de los alimentos, usted habló algo de conservación, si no estoy mal. ¿Qué habló en ese momento? Ajá. Ajá. Ahorita vamos a definir la parte de lo que es la conservación. Yo les decía a ustedes que hemos estado hablando de cómo realmente podemos ir clasificando los procesos de transformación que sufre un alimento. Entonces, les decía que nosotros lo que andamos buscando es de que ese alimento lo vamos a transformar, ¿sí? Con el objetivo de poder ir conservando sus propiedades. Se les decía que antes de poder definir qué es la conservación, era importante definir lo que es un alimento, ¿verdad? Y de ahí empezamos hablando de que en el Código de Salud pues vamos a poder encontrar una definición de la parte de lo que es alimento. También dijimos de que lo podemos definir como un producto natural, como un producto artificial que se puede consumir por esa función o para poder mejorar la parte de lo que es la nutrición o simplemente por placer, que algún alimento no me va a aportar nutrientes, pero que lo consumo
por la parte de lo que es placer. Luego les comentaba que esos alimentos los podemos ir clasificando por su origen, si es origen animal, si es origen vegetal, ¿sí? También les dije que por la función nutritiva, por el tiempo de vida que tengamos. No sé si te aclaro ahí. Sí, ingeniero, gracias. Ok, entonces ahora sí vamos a definir realmente qué es conservación. Cuando nosotros hablamos de conservación de alimentos, estamos diciendo que va a ser un conjunto de operaciones, ¿sí? Un conjunto de operaciones o un conjunto de procedimientos, ¿sí? Y también ese conjunto de operaciones, ese conjunto de procedimientos necesita recursos, ¿sí? ¿Para qué? Para poder hacer ese proceso de transformación o ese proceso de envasado de los productos con el fin de ¿qué? Con el fin de poderlos mantener estables por un poco más tiempo, ¿sí? De esa manera. Entonces, esa es la conservación, ese conjunto de procedimientos, y recursos para poder realmente hacer esas operaciones o hacer esos procesos de poder mantener ese alimento mucho más estable. Acá tenemos que tener claro de que todo esto va a ir en función de qué, en función de un proceso en el que nosotros vamos a colocar materias primas acá, ¿sí? Vamos a ingresar materias primas, hacemos una operación y acá lo que vamos a obtener es un producto terminado. Dependiendo mucho cuál sea la calidad de lo que está ingresando acá, así va a ser la calidad de lo que estoy obteniendo al final, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de esa manera. Entonces, dependiendo de la calidad de la materia prima, así va a ser la calidad de mi producto final, ¿verdad? Entonces, todas esas acciones, todos esos procesos que se van a realizar o que se van a tomar para poder prolongar el tiempo de vida de ese alimento, estamos hablando de una conservación, ¿sí? Luego vamos a ir explicando que para poder tener esa parte de lo que es la conservación, vamos a tener métodos físicos, métodos químicos, para poder lograr mantener ese alimento estable, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros venimos y hacemos ese proceso de conservación, lo que estamos haciendo es bloqueando, ¿sí? Todas esas acciones enzimáticas, acciones de microorganismos que tienden a alterar esas características que inicialmente tenía el alimento, por ejemplo, el color, por ejemplo, el sabor, para poder lograrlo mantener de esa manera, ¿sí? O sea, lo que voy a tratar es de que reducir que esos procesos metabólicos, que ese proceso enzimático que va a sufrir el alimento lo haga, pero de una forma más lenta. Veamos en el caso de las frutas, por ejemplo, nosotros podríamos colocarle a una fruta cera, ustedes han visto, por ejemplo, que a las manzanas o que al limón se le va colocando una cera que sirve como un protector, que lo que hace que el proceso de respiración, el proceso metabólico de esa fruta sea mucho más lenta y la pueda mantener por más tiempo. Entonces, uno a veces observa que las personas que andan vendiendo, por ejemplo, las manzanas, le van pasando un trapito porque también a través de esa cera lo va a hacer más atractivo a la parte de lo que es el consumidor como tal, ¿verdad? Entonces, de esa manera. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Ok, muy bien. ¿Cuáles son los objetivos realmente de la conservación de los alimentos? Uno, vamos a retrasar, ¿sí? Todas esas alteraciones que puede sufrir el alimento. Entonces, retrasamos esos procesos. Vamos a prolongar el tiempo de vida
vamos a reducir esas unidades formadoras de colonia o esa cantidad de microorganismos que son las que causan el deterioro. Vamos a mejorar el valor nutritivo dependiendo del tipo de proceso que le da. Y también vamos a desarrollar nuevos productos a través del proceso de conservación. Entonces, hay varios objetivos. Retrasar esa alteración estructural, esa alteración de la composición del alimento. Prolongamos el tiempo de vida. Reducimos esas unidades formadoras de colonia. Podemos mejorar el valor nutritivo y también nos sirve para poder desarrollar nuevos productos, nuevos alimentos, ¿sí? De manera que podamos introducirnos en un segmento de mercado que cada vez es más exigente. El mercado cada vez busca productos un poco más orgánicos, busca productos con etiquetas mucho más limpias, que tengan menos cantidad de aditivos, ¿sí? Y también es importante que a partir de acá nosotros hagamos y podamos realmente, a través de este proceso que les decía, donde ingresamos materias primas y obtenemos productos finales, y acá en este producto también vamos a obtener la parte de lo que son residuos. Y esos residuos, el objetivo es poderlos aprovechar y hacer que este proceso que estamos realizando tenga menos impacto o produzca menos impacto al ambiente. ¿Sí? También que podamos reducir los costos. Y todo esto se habla de una economía, ¿sí? Una economía circular. ¿Con el objetivo de qué? De reducir la parte de lo que son la producción de desechos a través de estos procesos agroindustriales. ¿Dudas? ¿No? Vamos a ver. Ajá. Byron, UFC son unidades formadoras de colonias. Ok. Muy bien. Antes de hablar de la parte de lo que es seguridad alimentaria, quisiera que ustedes vinieran y lograran parte de lo que corresponde a lo que es la economía circular, ¿sí? Vamos a colocar este video, me comentan si lo logran escuchar, por favor. Soportar. Pero, ¿qué hacemos mal? Gran parte del problema reside en un sistema económico lineal pensado en crear cosas para después tirarlas. En esta cadena, cada uno de los procesos mira exclusivamente por sus propios intereses y genera sus propios desechos. Para empezar, cuando se diseña un producto, solo se piensa en una cosa: producir mucho para vender mucho. Así, se llega a conductas tan extremas como la obsolescencia programada, en la que los productos están pensados para estropearse y así tener que volver a consumirlos. Un auténtico derroche, ¿no te parece? Vender mucho significa extraer mucho, y la extracción de la materia prima es muy agresiva con el paisaje, la atmósfera y los ecosistemas. Imagina, en 20 años hemos extinguido oficialmente 27 especies de animales. ¿Es que queremos quedarnos solos? Los métodos utilizados para la distribución y el transporte son también muy contaminantes. Hazte una idea. Los 15 mercantes más grandes del mundo contaminan ellos solos más que la mitad de los coches que hay en el planeta. Las fábricas tampoco se quedan atrás y, a pesar de las recomendaciones de los expertos, procesan los materiales con métodos muy contaminantes y generan gran cantidad de residuos. En cuanto a los consumidores, también somos responsables. Estamos obsesionados por tener siempre lo último y no nos preocupamos del origen ni de cómo han sido fabricados los productos que consumimos. Al final de esta cadena se encuentra el reciclaje. A día de hoy, la mayoría de bienes de consumo no están pensados para ser recuperados. Y aunque algunos materiales se reciclen, aún nos queda un largo camino por recorrer.
La situación es ya insostenible. ¿Qué podemos hacer para evitar que se desborde? Una opción sería huir. Aunque también podemos replantear esta cadena y avanzar hacia una economía circular. Pero, ¿qué es una economía circular? Imagina que dejamos de pensar en un sistema lineal y comenzamos a pensar en todos los procesos en global, de manera que en cada fase se tenga en cuenta las siguientes. Para empezar, en vez de pensar en producir mucho, podríamos empezar a pensar en producir mejor. Ahorrar lo máximo posible en materiales, idear formas de rentabilizar los residuos generados en el proceso de fabricación o pensar en cómo podrían reutilizarse los productos tras su vida útil, deben ser cuestiones presentes a la hora de comenzar cualquier proyecto. Si conseguimos reutilizar los materiales y aprovechar los residuos, la extracción de materiales se minimiza. Las empresas se ahorran los altos costes que ésta supone y la naturaleza respira. Se calcula que se podría reducir las extracciones en un 70%. Menos material que trasladar también se traduce en menos costes y menos contaminación. Si además utilizamos energías renovables, estaremos haciendo un gran favor al medio ambiente. Como los productos están pensados para ser reciclados, el esfuerzo que supone fabricar nuevas piezas también se minimiza. Además, los desechos generados siempre se pueden reutilizar y rentabilizar, dándole salida en otros negocios. Por ejemplo, ¿sabías que a partir de las aguas residuales pueden extraerse fertilizantes para los campos de cultivo? El gran ahorro material y energético que deriva de este sistema se traduce también en una bajada en el precio final del producto y, por lo tanto, en un ahorro para el consumidor. Ahora sí, este debe de hacer un cambio de chip. Hay que trabajar para alargar la vida de los consumibles y aprovecharlos al máximo mediante actualizaciones, reparaciones o usos en común. No se trata de tener siempre cosas nuevas, sino de tener cosas que funcionen. Si desde que empezamos a idear los productos pensamos en su reciclaje, podemos llegar a evitar el 90% de los residuos, sin generar pérdidas ni para los empresarios ni para los consumidores. Exprimir al máximo los recursos es posible, es rentable y, sobre todo, es necesario. Entre todos podemos limpiar nuestro planeta y dejarlo presentable para los que están por llegar. Muy bien. Entonces, vieron ahí la parte de lo que es el video en lo que hace mención de poder aprovechar, ¿verdad? Sí, todo eso que va saliendo después de la parte de lo que son esos procesos productivos y tratar de evitar que se bote la parte de lo que son más desechos, sí, que sean residuos, todo aquello que se pueda aprovechar y que podamos realmente obtener otros productos. Le voy a poner el ejemplo del caso de los ingenios. Los ingenios, por ejemplo, toman la caña, extraen toda la parte de lo que es el líquido, el jugo, ¿sí? Y van produciendo lo que es un bagazo. Y ese bagazo, ¿qué es lo que hace? Fuente de energía para poder mover las calderas, poder mover otro tipo de equipo o generar energía para la parte de lo que es la venta. También lo mismo sucede, por ejemplo, con la parte de lo que es café. En el proceso del beneficiado húmedo, ¿sí? Hay un alto porcentaje de que se pierde y es la parte de lo que corresponde a la cáscara, ¿sí? Entonces, muchos utilizan la cáscara para poder hacer aboneras, pero se está utilizando ya la parte de lo que es esa cáscara para poder producir un café como el té, ¿verdad? Por infusión. También se están haciendo mezclas, por ejemplo, para poder obtener algún tipo de mermelada, para poder también tener un frappuccino. Entonces, la idea es poder aprovechar al máximo todos esos residuos, ¿sí? Y evitar de que se puedan ser una fuente de contaminación. Lo mismo sucede con la parte de lo que es la producción de derivados lácteos, cuando se hacen los quesos.
Ahí obtenemos entre un 80 a un 90% de la parte de lo que es el lactosuero, ¿sí? Entonces, ese lactosuero aún tiene proteínas y esas proteínas se pueden precipitar, ¿sí? Y formar la parte de lo que es el queso ricota, o también se puede, en otros países, hacen bebidas alcohólicas como la cerveza a partir del lactosuero, o también se utiliza la parte de lo que es el lactosuero para poder deshidratar y poder preparar otro tipo de bebidas como tal. Imagino que ustedes han consumido la parte de lo que son esas bebidas de chacalaca que contienen lactosuero dentro de su formulación, ¿verdad? Sí, son productos que ya se están utilizando o que se ha utilizado el lactosuero como materias primas para poder hacer ese proceso de transformación. Ok, o sea, la economía circular lo que busca es poder aprovechar al máximo todo ese tipo de productos que se pueden salir después de ese proceso de transformación de esas materias primas. ¿Alguna duda? ¿Estamos bien? Bueno, entonces ya ahora que tenemos definido lo que es un alimento, vamos a hablar un poquito de la seguridad alimentaria. Y ya sabemos la parte de lo que es la conservación. Entonces, según, vamos a colocarlo, según, lo voy a colocar acá, según una organización de las Naciones Unidas, ¿sí? Para el desarrollo de la agricultura y la alimentación, ¿sí? Hace mención que la seguridad alimentaria es cuando todas las personas, ¿sí?, tienen en todo momento el acceso, tanto físico como económico, ¿a qué? A suficientes alimentos, y que estos alimentos sean inocuos, que sean nutritivos. ¿Para qué? Para poder satisfacer todas esas necesidades alimentarias. Entonces, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación dice que la seguridad alimentaria es cuando todas las personas tienen ese acceso físico y económico, ¿sí?, de suficientes alimentos, y que estos alimentos no les vaya a causar ningún daño, ¿sí?, que sean inocuos y que también sean nutritivos, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder satisfacer todas esas necesidades alimentarias, ¿sí? Y acá nos vamos a encontrar que hay 4 pilares de la parte de lo que es la seguridad alimentaria, ¿sí? Seguridad alimentaria y nutricional. 1 es la disponibilidad. Ahí vamos a ir hablando de cada uno de estos pilares. Disponibilidad, acceso, consumo y la parte de lo que es utilización biológica. Esos son los 4 pilares en los que se basa la parte de lo que es la seguridad alimentaria. Cuando se habla de lo que es disponibilidad, hace referencia a esa cantidad, variedad que hayan de alimentos para consumo humano, ¿sí? Cuando un país tiene esa cantidad o esa variedad de alimentos, pero que estos alimentos estén regiones, comunidades, ¿sí?, por un periodo de tiempo determinado, ¿sí? Esa es la disponibilidad, cantidad y variedad de alimentos. Vamos a colocar acá, cantidad y variedad de alimentos. Cuando un país produce o tiene disponibilidad de la parte de lo que es esa cantidad y esa variedad de alimento, ¿verdad? ¿Sí?
y que todos esos recursos alimentarios puedan ser suficientes para poderle proporcionar a la población una dieta que sea adecuada, ¿sí? Esto de la disponibilidad puede ser, ¿sí?, a través de lo que se puede producir dentro del país, aquello que se pueda importar o aquello que también pueda ser recibido a través de donaciones. O sea, estamos hablando de que esa disponibilidad de alimentos o de recursos alimentarios puede ser a través de lo que se produce en el país, más lo que se pueda importar y la parte de lo que pueda ser esas donaciones que pueda recibir el país, ¿sí? De esa manera. Pero hay que tener claro que esa disponibilidad debe ser distribuida de forma equitativa en todo el país, ¿sí? De esa manera la disponibilidad, ¿verdad? Cantidad, variedad de alimentos, ¿sí?, que un país pueda contar a través de lo que puede producir, a través de lo que puede importar o a través de esas donaciones, pero que debe de estar distribuido de una forma equitativa a nivel de todo el país. Esa disponibilidad debe ser suficiente en cantidad y calidad. También debe ser estable, ¿sí? Cuando hablamos de estabilidad, que no existan fluctuaciones en los precios de los alimentos, que se puedan mantener los precios de una forma estable, ¿sí? Y otra de las cosas también importantes es de que el país debe ser autosuficiente. O sea, que podamos reducir al mínimo depender de todos aquellos suministros externos. Dijimos suficiente en cantidad y calidad, y ya tenemos claro que calidad son todos esos atributos, son todas esas características que tiene un alimento para poder satisfacer esas necesidades del consumidor, ¿sí? Entonces, les estaba comentando de que los 4 pilares de la seguridad alimentaria es la disponibilidad, es el acceso, es el consumo y es la utilización biológica, ¿sí? Dijimos que la disponibilidad es esa cantidad, esa variedad de alimentos que hayan para consumo humano, ¿verdad? ¿Sí? Y que deben de estar disponibles, ¿verdad? Debe tomarse también, les decía, en consideración todo aquello que se puede producir, todo aquello que se puede importar o la parte de lo que son esas donaciones como tal, ¿sí? Esa disponibilidad debe de ser suficiente en cantidad y variedad de alimentos, ¿sí? Debe de satisfacer esas necesidades que tiene la población con respecto a la nutrición, ¿sí? Dijimos que también deben de ser estable, esa disponibilidad debe ser estable, no debe presentar cambios o fluctuaciones de los precios en el mercado. Y debe de ser autosuficiente. Se debe de reducir al mínimo depender de suministros o de productos que puedan ser de manera externa. Debemos de producir los propios alimentos para poder satisfacer esas necesidades de la población, ¿sí? Entonces, de esa manera. Por supuesto que esos factores que van a determinar la disponibilidad pueden ser todos esos medios que están de producción, cómo realmente estamos produciendo esos alimentos,
cómo se le da el manejo a esos cultivos, ¿sí? También es importante todos esos métodos que se estén utilizando para poder almacenar o para poder procesar los alimentos como tal. El tipo de cosecha que se esté realizando. Y recuérdense que también todos esos factores ecológicos pueden afectar realmente la disponibilidad de los alimentos a nivel local. Dijimos, manejo de cultivo, ¿sí? Dijimos el tipo de cosecha, el método en los cuales se esté almacenando o se esté haciendo ese proceso o ese procesamiento, pueden afectar realmente esa disponibilidad de los alimentos como tal, ¿sí? Cuando hablamos de aspectos ecológicos, por ejemplo, ¿sí? La fertilidad que pueda tener el suelo, vocación de la parte de lo que es el suelo, la parte de lo que es el clima, ¿sí? Los tipos de cosecha, la cantidad de alimentos que se puedan ir obteniendo, o sea, esos rendimientos que vamos a obtener, ¿sí? También es importante de esta manera la parte de lo que es ese acceso que pueda haber a la tierra, ¿verdad? A veces la poca capacidad que pueda tener para poder sembrar, poder cosechar, eso tiende a afectar la parte de lo que es la seguridad alimentaria como tal, ¿sí? Limita la capacidad de poder producir diversos productos, de poderse expandir, de poder invertir todas esas ganancias, esas utilidades en la compra de otros productos como tal, ¿sí? Y el otro aspecto o el otro pilar es el acceso, ¿sí? Cuando hablamos de acceso, hacemos referencia a todas esas posibilidades o a esas capacidades que pueda tener las personas para obtener esos alimentos. Entonces, acceso, la disponibilidad, la capacidad que puedan tener de adquirir los alimentos. Ese acceso debe ser tanto físico como la parte económica. ¿Sí? Ese es el segundo pilar, diríamos, ¿verdad? Accesibilidad económica. La posibilidad de que una persona o que una familia pueda realizar gastos para poder comprar esos productos, aun cuando las familias no los pueden producir como tal. Esa capacidad de compra que pueda tener, ¿sí? Cuando hablamos de la accesibilidad física, nos referimos a toda esa infraestructura que pueda existir, ¿sí? A veces en las comunidades se siembra, se obtienen los productos, pero no los podemos sacar al mercado porque las carreteras se encuentran en mal estado, en las épocas de invierno ni los vehículos pueden entrar y entonces las cosechas se tienden a ir perdiendo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de esa manera, ese acceso físico a esa infraestructura, a carreteras en buen estado, que permita que todos esos alimentos que se están produciendo puedan llegar a las comunidades, puedan llegar a los mercados, puedan realmente estar disponibles para aquella población que tenga ese poder de adquirir esos alimentos como tal. Eso es el acceso. O sea, el acceso, no solo la parte de la capacidad para poder comprarlos, sino que también esa capacidad física, esa accesibilidad física, ¿verdad? Para poder llevar, en primer lugar, llevar toda la parte de lo que sean esos insumos que van a ser necesarios para poder obtener esos cultivos. Y luego la parte de lo que es la cosecha, sacar ese producto, llevarlo al mercado, llevarlo a los diferentes lugares para que ya sean las personas lo puedan ir adquiriendo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros venimos y tenemos esa capacidad de poder ir adquiriendo esos alimentos que necesitan, ya sea a través de la producción, a través de esos huertos familiares que se puedan
establecer, o a través de todo ese trabajo que se puede realizar en otras actividades y que podamos tener esos recursos para poder irlos adquiriendo, ¿sí? O también viene toda la parte que corresponde, que existe acceso a los alimentos en una familia, en un hogar, a través de todas esas remesas que se pueden ir obteniendo en el país, ¿verdad? Entonces, todo eso es importante, ¿verdad? ¿Qué factores pueden influir en la parte de lo que es el acceso? ¿Sí? Uno es el empleo. ¿Sí? La capacidad de poder o de tener un trabajo como tal. Otro es el valor que puedan tener esos alimentos en el mercado, ¿sí? Y otro también importante, ¿cuál es el ingreso económico que pueda tener esa familia como tal, ¿sí? Y esa producción que se pueda dar a nivel de la comunidad o a nivel de la familia como tal, ¿sí? El ingreso económico, la cantidad de dinero que pueda ingresar y que tenga esa familia disponible por un determinado tiempo, ¿sí? Entonces, acá estamos hablando de los salarios, de la parte de lo que es ingresos que se puedan tener a través de las transferencias de dinero, a las remesas, ¿verdad? Todo ese ingreso económico que se pueda ir generando, ¿sí? Por medio de varias actividades que se puedan ir realizando, ¿sí? Entonces eso es importante. ¿Por qué? Porque vamos a hablar un poquito más adelante sobre la parte de lo que es la canasta básica, la canasta, la parte de lo que es la canasta básica de los alimentos, ¿sí? Eso también, ¿verdad? La capacidad que pueda tener una persona para poder ir cubriendo una familia, todas esas sus necesidades, ¿verdad? ¿Cuánto me cuesta una canasta básica? ¿Cuánto me cuesta una canasta ampliada? ¿Sí? Todos esos recursos que se necesitarían para poder ir produciendo o poder obtener esos alimentos y poder satisfacer todas esas necesidades alimentarias que pueda tener la población o el hogar o la familia como tal, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario, jóvenes? ¿Estamos bien? Bueno, si no hay preguntas, entonces lo vamos a dejar acá. Que tengan buena tarde. Cuídense bastante, jóvenes.